el lector tiene la facultad de elegir. También hay una especie de cabreo en las redes y de cabreo general de los bulos y las mentiras. Y yo creo que ahora los lectores tienen esa oportunidad de elegir sin gastarse dinero o gastándose dinero en el día que quieran suscribirse a un medio, pero tienen la capacidad de elegir entre muchos medios y lo que tienen que hacer ahora es tener también la capacidad de ver quién les cuenta la verdad o quién no les cuenta la verdad, o quién les cuenta buena información o quién les cuenta más que información, pues un poco, a lo mejor solamente lo que da el gobierno y ya está. Al final, creo que eso también va a poner un poquito, va a permitir a los medios serios, digamos, tener un cierto, aumentar un poco el prestigio o que la audiencia sepa separar el grano de la paja, que yo creo que últimamente el periodismo en general estaba muy desprestigiado porque la gente tampoco sabía distinguir y creía que todo lo que salía por ahí era periodismo. Todos los titulares eran periodismo.